Amigos, bienvenidos otro miércoles a este que esperamos sea uno de sus espacios de historias de terror favoritos. Desde hace algunos meses habíamos tenido solicitudes de abordar este tema y es hasta hoy que logramos juntar 2 historias para traerlas en una pequeña recopilación que esperamos los tenga al filo del asiento. Hoy tenemos 2 historias que tienen lugar en panteones. Así que, para no retrasar más el inicio de estas narraciones, solamente queremos recordarles que por favor compartan este contenido, por favor déjenos sus likes y sus comentarios, son muy importantes, no importa lo que sea. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola Mario, y buenas noches a todos los que escuchan este proyecto. Mi familia es una de esas que tiene muchas historias paranormales. Casi todos mis familiares han vivido alguna experiencia sobrenatural, y al menos nosotros, bueno, los primos cercanos a mi edad y yo, nunca habíamos experimentado nada parecido. Hasta que ocurrió esto que les quiero relatar. Hace poco más de 10 años fui con mis 2 primos Malena e Iván a visitar a los abuelitos, que hasta el día de hoy viven en Tetecala, Morelos, un municipio cercano a las grutas de Cacahuamilpa que no tenía por aquellos años más de 5,000 habitantes, según recuerdo. El lugar alberga una universidad y en realidad tiene muchas cosas modernas, pero aún conserva muchas zonas que podrían entenderse como pueblo, totalmente. Hay muchos rincones rurales, mucho campo. En fin, por aquellos años yo estudiaba fotografía, así que aprovechando nuestra visita, pensé en hacer varias sesiones de fotos con mi prima, que era quien usualmente me ayudaba como modelo en varios de mis proyectos. La fotografié afuera de varias casas con estructuras tradicionales, en el mercado y afuera de algunas iglesias. Y como última idea, pensamos, Iván y yo, que sería interesante hacer una sesión editorial con mi prima posando en el panteón municipal. Una de las mejores luces para fotografiar es la luz del atardecer. Esa de color muy amarillo con la que ilumina el sol justo antes de ocultarse. Así que un jueves, tomamos nuestras cosas y nos encaminamos hacia esa locación ya pasadas las 5 de la tarde. Nuestro plan era colarnos. Como en muchas localidades de México, el arraigo a la religión haría muy difícil que nos dieran permiso de hacer algo tan frívolo como unas fotos adentro del panteón. O al menos eso pensamos. Además, a mis abuelos tampoco les contamos nuestro destino y simplemente les dijimos que saldríamos a tomar fotos por el pueblo. El panteón, incluso hasta el día de hoy, está fuera de la pequeña mancha urbana de este municipio. Tiene bardas bastante pequeñas y está rodeado de campo abierto, lleno de plantas, de árboles, que nos darían un poco de privacidad y nos permitirían realizar nuestra sesión sin ser molestados. Comenzamos a tomar las fotografías y entre toma y toma se nos fue un poco el tiempo y la luz del día que teníamos rápidamente se agotó, por lo que junto con Iván comencé a guardar las cosas mientras Malena se volvía a poner su ropa normal detrás de una pequeña capillita sobre una tumba. Gritó Malena, al tiempo que se acercó corriendo a nosotros, todavía con las agujetas de los tenis sin abrochar. ¡Hay alguien ahí! ¡Un señor! Nos dijo mi prima. Y entonces Iván y yo vimos apenas a unos 5 metros de distancia a un hombre levantarse, como si hubiera estado acostado detrás de una tumba. Era un hombre de unos 50 años,
muy delgado, casi cadavérico, con cabello largo y canoso. Usaba un overol y una camisa blanca muy desgastada. ¿Qué hacen aquí? Este es el Camposanto. Dejen descansar a los muertos. Nos dijo aquel hombre, tambaleando demasiado su cuerpo como si se encontrara muy borracho. Iván y yo, protegiendo a mi prima, le dijimos que ya nos íbamos, mientras Malena ya se había encaminado para llegar hasta la barda que debíamos saltar para salir de ahí. Realmente ese panteón no es muy grande, pero para llegar al lugar por donde saldríamos nos hacía falta caminar unos 10 metros cargando el equipo que llevábamos. Mi primo y yo tomamos las cosas, nos dimos la vuelta y comenzamos a avanzar ese tramo, pero dejamos de escuchar a aquel hombre toser. Yo incluso volteé la mirada y puedo jurarles que aquel señor ya no estaba ahí. Cuando llegamos a la barda, mi prima, que ya estaba afuera, nos ayudó a cruzar las mochilas con la cámara y demás utensilios, y nos preguntó hacia dónde se había ido ese señor. Ni Iván ni yo supimos responderle. Aquel hombre debía seguir en el lugar donde nos encontró, que perfectamente era visible desde nuestra ubicación, a pesar de la noche, pero evidentemente ya no estaba ahí. Además, estábamos muy seguros de que mediante preguntas discretas habíamos comprobado que en ese panteón no había vigilante ni nadie que se quedara a resguardar durante la noche. Ya bastante nerviosos, tomamos todo nuestro equipo y comenzamos el camino de regreso a casa. A pie. Digo, no era para nada largo. Apenas unos 500 metros separan ese panteón de la zona poblada. Al llegar con los abuelos, aunque nos vieron nerviosos y un poco alterados, no les contamos nada. Les dijimos que únicamente estábamos cansados. En parte, era porque muy en el fondo, nosotros sabíamos que habíamos visto alguna clase de fantasma. Y no queríamos aceptarlo. Y si acaso este hombre era alguien vivo, seguramente los abuelos nos regañarían por habernos colado en aquella propiedad. Muchos años después, durante una visita otra vez a casa de los abuelos, mi abuelita nos comenzó a mostrar un viejo álbum de fotos de su juventud. En una de aquellas imágenes había algo extraño. En el fondo, una de las personas me pareció conocida de inmediato. No era a nadie a quien hubieran retratado intencionalmente. Sin embargo, era un habitante del pueblo que estaba en el jardín donde habían fotografiado a mi abuelita a sus 16 años. Era un hombre de unos 50 años. Usaba overol, camisa blanca y tenía el pelo un poco largo y canoso. Podía haber sido aquel hombre que vimos, pero la realidad es que tenía algo diferente. Se veía vivo, rollizo incluso, a diferencia del aspecto cadavérico de aquel extraño señor que vimos en el panteón. Malena y yo solamente nos volteamos a ver. Iván no estaba con nosotros en esa ocasión. Ambos lo supimos. Habíamos visto un fantasma. Aunque la verdad es que hasta ese momento y hasta este día continuamos sin contarle a los abuelos ni a nadie en la familia. Si esta historia aparece en el canal, la compartiremos con todos para que se enteren. Muchas gracias.
En el Estado de México, al norte de la ciudad, en uno de los costados del Panteón Jardines del Recuerdo, existe una escuela. Me parece que la calle se llama Somasca. Desconozco si se trata de una primaria o una secundaria y si todavía funciona, pero yo la conocí hace prácticamente 20 años, debido a que se la prestaron a unos amigos para un retiro religioso durante un fin de semana. Por aquellos días yo estaba muy metida en la iglesia, más que nada porque en aquellos grupos había muchos jóvenes y hacían reuniones y salían de viaje y pues las aventuras se ponían bastante buenas. La verdad, nunca tuvo que ver con que yo estuviera demasiado entusiasmado con el catolicismo. Y creo que a muchos les pasaba igual. En fin, aquel retiro al que asistimos duraría 2 noches, ya que estaríamos ahí desde el viernes en la tarde-noche hasta el domingo a mediodía, cuando saldríamos de regreso a nuestras casas. Cuando llegamos el viernes, nos llevamos la sorpresa de dónde se encontraba esa locación tan particular. Ya nos habían dicho que quedaba cerca de un panteón, pero por algunos puntos, por algunas bardas que medían apenas 1,20 m tal vez, podíamos ver directamente al camposanto, donde habían tumbas apenas a unos metros de distancia. Era tétrico, pero a la vez bastante peculiar, y sabíamos que ya solamente por eso sería una de esas cosas que contaríamos toda la vida. Fue la segunda de las noches, cuando después de una velada platicando, tocando la guitarra y cantando, la mayoría de nuestros compañeros de aquel retiro se fueron a dormir, quedándonos únicamente 5 de nosotros despiertos. En aquel lugar no estaba permitido fumar, así que un par de amigos nos pidieron acompañarlos justo a esas bardas pequeñas. Ellos se saltarían al panteón, encenderían y fumarían su cigarro parados en el camposanto y después brincarían de nuevo con nosotros, lo cual, siendo 100% legales, no rompía la regla de no fumar dentro de las instalaciones de la escuela. Así lo hicimos. 3 de nosotros nos quedamos sentados en la barda platicando con los otros 2 que se cruzaron al panteón y fumaron no 1, sino creo que 3 cigarros cada uno. Eran casi las 3 de la mañana y procurábamos no hacer demasiado ruido para no despertar a los encargados y no tener problemas. Incluso le insistimos a nuestros 2 compañeros que fumaran lo más rápido posible. El frío comenzaba a sentirse y queríamos ya irnos a descansar, aunque continuamos bromeando y hablando de tonterías. Cuando de repente, los 3 de nosotros que estábamos sentados en la barda, vimos correr entre los árboles del panteón algo. Era una sombra pequeña. Una sombra chiquita, tal vez de 1,20 m, como la de un niño. Evidentemente nuestro semblante cambió de forma repentina, porque nuestros amigos que fumaban se callaron de repente y voltearon también en esa dirección en la que observábamos nosotros. Nos quedamos quietos por varios minutos, pero no vimos nada más. Decidimos continuar platicando y bromeando, pero un par de minutos después, el ruido de las hojitas secas que se rompen por los pasos de alguien volvió a escucharse. Todos volteamos intentando encontrar qué era eso que provocaba ese sonido, aunque de primera instancia no pudimos ver a nadie. Pero como en esta ocasión no nos rendimos tan rápido y continuamos viendo en esa dirección, de repente, de manera muy sorpresiva, desde detrás de un árbol, se asomó una cabecita. Era la pequeña cara de un niño. Bueno, una niña para ser exacto.
¿Juegan a las escondidas? Nos dijo. Particularmente a mí me dio un fuerte escalofrío, pero aquella sensación se disipó rápidamente después de que aquella pequeña saliera de detrás del árbol. No lucía como ningún ser paranormal. No estaba sucia, no tenía ropas viejas, no estaba pálida, no era transparente. Era como una niña normal de quizá unos 9, 10 años, que usaba un pantaloncito de pana, una playera amarillo crema y traía un peluchito de un pájaro. Nena, ¿qué haces aquí sola? Le dije. Y es que por alguna razón en mi cabeza pensé que aquella pequeña era hija de los cuidadores del panteón. Seguramente. O en el peor de los casos, habría llegado con alguien al área de velatorios y se les habría escapado y perdido. La niña se quedó callada, y entonces una de mis amigas dijo que tendríamos que llevarla con los policías de la entrada del panteón. Le pedimos a nuestros amigos que estaban fumando que la cuidaran mientras íbamos por las chamarras para caminar entre las tumbas hasta la entrada del camposanto. Sin embargo, cuando volvimos con los abrigos, mis dos amigos estaban muy quitados de la pena, diciendo que la niña se había ido con su madre, diciendo que a lo lejos vieron a una señora salir de entre los árboles y sin decir nada, únicamente levantar su mano, la niña se fue corriendo hacia ella riendo alegremente y se perdieron en la oscuridad. Mi amiga Ellie y yo no pudimos quedarnos conformes con eso y decidimos brincar al panteón y caminar hacia el área donde señalaron ellos que había corrido la niña. Queríamos asegurarnos que estuviera bien con sus padres. Sin mentirles, esa pequeña caminata terminó extendiéndose casi por 1 hora sin que pudiéramos encontrar nada, hasta que decidimos dirigirnos hacia la entrada del panteón para preguntarle a los guardias si los cuidadores del panteón tenían una niña o si en los velatorios alguna familia había reportado perder de vista a su hija. Cuando llegamos, el policía nos miró completamente molesto y salió apresurado de su caseta para preguntarnos que cómo nos habíamos metido, que no podíamos estar ahí. Fuimos lo más amables, claros y concisos que pudimos y le explicamos lo que había pasado y que solamente queríamos saber hacia dónde había ido la pequeña. «Ah, ya veo», dijo el policía riéndose un poco. «Lupita, ustedes se encontraron con Lupita. No se preocupen, eventualmente les pasa a todos los que pasamos mucho tiempo aquí». Nosotros no entendíamos la comicidad de todo aquello, y asumiendo que sí nos habíamos encontrado con esa pequeña, le preguntamos de quién se trataba. «Está enterrada, aquí nomás subiendo la lomita. Ella y su mamá están juntas, pero son más viejas que yo o que mi compañero. Ya tienen mucho tiempo aquí», dijo aquel hombre. Y entonces, pese a que estábamos muy seguros de que aquella personita que vimos era alguien vivo, en ese momento, como si se tratara de un balde de agua fría, la conciencia de que aquella niña era un fantasma nos cayó encima. No nos quedó más que despedirnos de aquel hombre, salir del panteón y caminar por fuera hasta la casa de retiro, donde tuvimos que tocar por varios minutos para despertar a alguien y que nos pudieran abrir. No sé si fue mi sugestión, pero una vez que nos fuimos a acostar, ya casi a las 5 de la mañana, juro que al menos yo podía escuchar a lo lejos la voz de una niña corriendo y jugando. Tal vez era la voz de Lupita.